Cierra los ojos, viaja conmigo en el tiempo. Es el año 1946 en la ciudad, es Tokio, pero no la reconocerías, es un paisaje de escombros y cicatrices, el aire huele a ceniza y a futuro truncado. En medio de ese caos, en el tercer piso de un edificio de departamentos con las ventanas rotas, donde el viento silba y el frío cala los huesos, dos jóvenes despliegan un sueño sobre una mesa de madera gastada. Tienen muy poco dinero prestado. Tienen un nombre impronunciable en Tokyo Sushin Koyo, pero sobre todo, tienen una idea obstinada de que la tecnología puede servir a la gente. Este es el origen de algo que tú conoces muy bien. Este es el génesis de Sony. Pero esta no es una historia sobre un gigante corporativo impecable. Es una historia sobre caídas, sobre risas en medio del desastre y sobre una fe inquebrantable en la emoción humana. Es la historia de cómo un propósito, más claro que cualquier plan de negocios, puede levantar un imperio desde el suelo. Todo comienza con un fracaso humilde y quemado. Su primer producto fue una olla arrocera eléctrica. Imagina la escena Ann, el genio ingeniero Masaru Ibuka y el visionario Aki Morita, dedicando sus escasos recursos a un electrodoméstico para cocinar arroz, y fallaron. La olla quemaba el arroz o lo dejaba crudo. Vendieron menos de 100 unidades. En el Japón de la posguerra, cada yen era una vida. Podría haber sido el fin. Muchos hubieran colgado la bata de ingeniero y se hubieran rendido a Ann, pero ellos no. Aquí aparece la primera y más brutal enseñanza de Sony. La resiliencia no es un discurso motivacional, es una acción sucia y práctica. Que hicieron, no se encerraron a lamentarse. Salieron a vender cobertores térmicos. Sí, cobertores. No era glamoroso, no era su sueño, pero mantenía vivo el fuego, literal y metafórico. Aprendieron que para construir el futuro, a veces hay que vender lo que el presente necesita. Eso los mantuvo a flote. Y entonces llegó el primer destello de genio. Ibuka viajó a Estados Unidos y vio una grabadora de cinta magnética. Era enorme, cara, una bestia de tecnología. La mayoría hubiera pensado inalcanzable. Él pensó, podemos hacerla mejor. Podemos hacerla nuestra. Esa es la esencia del espíritu Sony. Nunca la copia, siempre la reinterpretación. Crearon la G-Type, una grabadora pesada pero funcional, y se toparon con un muro Mayo R que cualquier problema técnico en el Japón de 1950. Nadie sabía para qué diablos servía una grabadora. No existía el mercado. Aquí es donde Aki Morita, el hombre que no era ingeniero, dio una lección magistral que todo creador de contenido, todo emprendedor, debe tatuarse en la mente. Dejó de vender el objeto y empezó a vender la emoción, la solución, el porqué. No fue a las tiendas a hablar de cintas y cabezales magnéticos. Fue a los tribunales supremos, que sufrían una escasez crítica de taquígrafos, y les demostró cómo su máquina podía capturar cada palabra de un testimonio con fidelidad eterna. Vendió 20 de inmediato. Luego fue a las escuelas. El problema, enseñar inglés, un idioma sonoro. Su grabadora permitía a los estudiantes escuchar y repetir, capturar y practicar. De repente no era un aparato, era justicia, era educación, era progreso. La segunda enseñanza profunda y clara: a la gente no compra productos, compra mejores versiones de sí mismos, de su trabajo, de su vida. Morita vendía la promesa de eficiencia, de aprendizaje, de verdad. Él entendió que el qué es técnico, pero el por qué es emocional, y el por qué siempre gana con un producto que finalmente despegaba. Se toparon con otra barrera, su nombre. Tokyo Sushin Koyo era un trabalenguas imposible fuera de Japón. O Morita, que ya soñaba con los mercados globales, quería un nombre que sonara como una promesa universal. Buscó en diccionarios de latín, encontró sonas, que significa sonido, y le gustaba la expresión coloquial americana Sonny Boy, que se refería a un joven brillante y emprendedor. La fusión fue perfecta en Sony. Corto, fresco, fácil de recordar en cualquier idioma. Un nombre que no limitaba a la empresa a grabar o a radios,
sino que habría un universo de posibilidades alrededor del sonido y la innovación juvenil. La tercera enseñanza en tu nombre es el primer paso de tu narrativa. No debe describir lo que haces, debe evocar lo que eres, lo que aspiras a ser. Sony no significaba fabricante de grabadoras, sonaba a futuro, a ingenio, a claridad. Avancemos en el tiempo. Llegamos al momento más emotivo, al evento que conectó a Sony con el latido de generaciones enteras de una manera íntima y personal. Es 1979, Aji Morita observa a uno de sus co-directors en la sede de Sony. El hombre tiene un gran reproductor de cintas portátil sobre la mesa y unos auriculares enormes. Quiere escuchar música mientras viaja, pero el equipo es un trastorno. En ese instante, la chispa salta. Morita, con esa obstinación característica, llama a sus ingenieros. Les da una orden aparentemente absurda: no tomen nuestro reproductor de cinta compacto más pequeño. Quiten la función de grabación, que era lo que todos valoraban. Acóplenle nuestros mejores auricarios ligeros y háganme algo con lo que pueda caminar escuchando música. Los ingenieros se horrorizaron. Es un sinsentido. Un reproductor que no graba no se venderá. Además, solo una persona puede escuchar. Es antisocial, argumentaban. Pero Morita no veía especificaciones. Él veía a una persona caminando por las calles de Tokio, a un estudiante yendo a clase, a un oficinista en su hora de almuerzo, aislados del ruido del mundo, inmersos en su propio universo sonoro. Él veía una necesidad profunda y no dicha en la privatización de la experiencia musical. El derecho a llevar tu banda sonora personal a cuestas. El Walkman nació contra el consejo de muchos en su propia empresa. El lanzamiento fue tibio, entonces Morita hizo algo brillante: regaló unidades a celebridades, a músicos, a jóvenes influencers de la época. Les pidió que simplemente salieran a la calle con ellos. La imagen fue poderosa, contagiosa. No estabas comprando un gadget, estabas comprando un compañero, una identidad, una burbuja de placer personal. El éxito fue explosivo y cambió culturas enteras. La cuarta enseñanza, tal vez la más importante: la innovación más radical no nace de estudios de mercado, nace de la observación empática de los rituales humanos más simples. Morita innovó para el corazón, no para la hoja de especificaciones. Vendió poesía portátil. Por supuesto, el camino no fue de rosas. Sufrieron una derrota legendaria en la guerra del Betamax contra el VHS. Su formato era técnicamente superior, más nítido, mejoran, pero perdieron porque, por una decisión estratégica, no licenciaron su tecnología ampliamente, creyendo que la calidad por sí sola ganaría. Se equivocaron. El VHS, al ser más abierto, creó un ecosistema más grande. Fue un golpe amargo y costoso, pero de él sacaron la quinta enseñanza, crucial a la excelencia: en solitario está condenado. La verdadera victoria está en construir y alimentar un ecosistema donde todos puedan crecer. Aprendieron esa lección con sangre, y décadas después, con PlayStation, no solo crearon una consola, sino que cultivaron una red gigantesca de desarrolladores, creando un universo donde su plataforma era el centro de un mundo de experiencia. Esta historia, desde las goteras de 1946 hasta el entretenimiento inmersivo de hoy, nos enfrenta a una pregunta poderosa, incómoda y necesaria. Una pregunta que tú, sin importar si diriges una empresa, un canal, un proyecto personal o un sueño en un cajón, debes hacerte. ¿Estás obsesionado con la perfección de tu olla arrocera, con los detalles técnicos de tu producto, o estás obsesionado con la emoción que ese producto despertará en el corazón de una sola persona? ¿Estás construyendo un artefacto o estás cultivando una experiencia memorable? Sony nos enseñó que no se trata de vender cajas de plástico y circuitos. Se trata de vender asombro. Se trata de vender la banda sonora de un paseo, la epopeya visual de una tarde de juego, la nitidez de un recuerdo familiar en una pantalla. Su propósito nunca fue ser los mejores en electrónica, fue hacer que la tecnología
sirviera a la creatividad y a la emoción humana. Esa brújula los guió a través de fracasos y los catapultó a éxitos legendarios. Por eso cuando hoy sostienes un control de PlayStation y sientes el gatillo adaptarse a la tensión de un arco digital, o cuando te pones unos auriculares noise cancelling y el mundo desaparece, no estás interactuando solo con una corporación, estás interactuando con el fantasma de un sueño que se negó a morir entre escombros. Estás tocando la consecuencia de una pregunta hecha realidad, y si lo hacemos posible, tu marca, tu Sony personal, ¿está lista para nacer? ¿Está lista para conectar no desde la funcionalidad, sino desde la emoción? La historia nos grita que no se necesita un comienzo perfecto, se necesita un propósito claro y el coraje de vender cobertores mientras persigues las estrellas. Si esta historia de visión, empatía e innovación emocional resonó en ti, si crees que crear es un acto de servicio al corazón humano, entonces este viaje no termina aquí. Te invito a que sigamos explorando juntos las almas detrás de las grandes ideas. Sígueme en mi perfil de Alma en Evolución, donde destripamos las narrativas, los valores y los propósitos que transforman no solo marcas, sino mentalidades y destinos. Busca Alma en Evolución y únete a la conversación. Hay mucho más por descubrir. Y ahora te dejo con la pregunta final, la misma que debió rondar la mente de Aki Morita cada vez que veía a alguien caminar con un Walkman por la calle. ¿Qué emoción, qué momento de asombro, qué experiencia humana vas a permitir con lo que construyes hoy? El guión, a partir de aquí, solo tú puedes escribirlo.